Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Hoy vamos a comentar lo que le está pasando a Decentis, que bueno, pues es una tragedia, la verdad. Vamos también a ver ArcelorMittal, una empresa que nos pide un suscriptor, que es Elanco Animal de New York. Pues vamos a ver si puede tener solución lo que estamos viendo, tiene una caída bastante probable. Vamos también a ver Aircross, Indra, IAG, Acciona Energía, que nos lo pide también un suscriptor, nos pide por favor, así que hay que traerla sí o sí, y también PharmaMar. Vamos a comentar, bueno, pues los resultados de Acciona del primer semestre, un poquito por encima, y las noticias que tenemos de José Elías, que es el accionista principal de Centis, algo que ya veníamos avisando que era bastante plausible que ocurriese. Bueno, pero antes de empezar con el vídeo me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Aquí te dejo el botoncito rojo para hacerlo. Si no lo ves, pantalla completa y horizontal en el móvil. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos, que ayuda muchísimo al canal y sobre todo activa la campanita. Vamos a empezar con el Centis, donde la traíamos hace ya mucho tiempo, una empresa que no me gusta un pelo y menos cuando el accionista mayoritario es el señor José Elías. Bueno, el señor José Elías yo no tengo nada en contra de él, ni muchísimo menos, pero bueno, es una persona que ha utilizado el valor de Audas pues para obtener un rédito, ¿verdad? No engañando, pero sí rozando la legalidad. De hecho, por la propia CNMV pues le daba un toquecito diciendo que no se le volviese a ocurrir vender tantas acciones a un precio desorbitado. Me parece recordar que eran 2,10 € justo unos pocos días antes de presentar unos resultados catastróficos allá por el año 2021 que hundió la cotización de la empresa en la auténtica miseria. Él se salva, parte de sus acciones se salvan, no dice nada, no presenta absolutamente ningún tipo de información, como puede ser, por ejemplo, Gamesa, que presentaba Profit Warning, ¿no? Para decir, ojo a los siguientes resultados que pueden ser muy malos, ¿verdad? Pues de eso no ha hecho nada y dejó que los resultados se presentasen por sí solos, pues dando pues una situación catastrófica mientras él se salvaba. Pues bueno, pues viendo esas actitudes y esa falta de decoro, por así decirlo, comparado con el presidente de Vidrala, donde ya avisaba en una reunión de accionistas, mucho antes de darse el castañazo, por favor tener cuidado, que la subida de las materias primas, la subida de la energía y de los combustibles nos iba a pasar factura, como así fue, pero el señor avisó 3 meses antes. Bueno, pues esto es absolutamente al revés. Este señor estaba muy contento porque Centis iba a ingresar 1.000 millones de euros y que iba a pedir un rescate de 70 millones que se le iban a dar. Bueno, pues al final no se ha podido dar nada. No solo no se ha podido dar nada, sino que entró en unas pérdidas brutales, dándole un patrimonio neto negativo, ¿verdad? Aquí lo tenemos en las noticias, donde José Elías pierde 75 millones de euros con el Centis y sus renovables en lo que va de año, ¿vale? Así que haceros una idea de lo que va esta película. Ecentis pide el proceso de concurso de acreedores y tiene 4 meses para negociar su rescate, ¿vale? También tenéis la noticia donde dan un poquito los números que son aterradores. Da muchísimo miedo leer este tipo de noticias porque ahora mismo las acciones de Ecentis no es que no valgan nada, es que están en valor negativo. O sea, es terrible lo de esta empresa. Y esto es un ejemplo de lo que no tenéis que buscar. Os prometen el oro y el moro y todo lo que vosotros queráis y el año que viene vamos a ingresar y tal. No, cuando nosotros veamos que realmente mejora mucho la situación, que se dispara, incluso en ese momento te pueden volver a engañar y si no preguntar a los inversores de OHL, donde después de 16 trimestres, se dice pronto, 16 trimestres consecutivos en pérdidas, tuvieron uno en beneficios y al siguiente volvieron otra vez a pérdidas, dando pues el hachazo definitivo. Bueno, pues el Centis es lo que estamos viendo ahora, una empresa que prácticamente no vale nada. Estaba el día 1 de septiembre, bueno, pues estaba en 0,07, con lo cual os podéis imaginar cuál va a ser la situación en un futuro para los pobres inversores de Centis. Muy mal futuro. Tienen 4 meses para pensarse muy bien cuál va a ser la situación. ArcelorMittal. Bueno, pues ArcelorMittal estaba dejando ahora una vela de recuperación de la tendencia, pero todo indica que ya sabemos, ¿no?, hacia dónde vamos. Estaba pasando un poquito como Repsol. Estos son los últimos achaques de las grandes caídas y bueno, hoy amanecíamos con un dato positivo de empleo de Estados Unidos, pero bueno, no es un dato definitivo, no es un dato, es un muy buen dato, pero tampoco es algo que nos pueda hacer
salir de dudas, ¿verdad? Hay que esperar unos cuantos meses todavía antes de saber cuál va a ser la situación macroeconómica de las grandes potencias, tanto europeas como en Estados Unidos. Y la verdad que todo pinta a que sean malos datos. También es cierto que todos estos malos datos hay que cogerlos con pinzas, porque normalmente, cuando hay un hachazo de este tipo en la economía, cuando hay una recesión muy fuerte, no suele ser inmediata, ¿vale? No es un ataque inmediato, poco a poco se va ralentizando la economía, poquito a poco, y en España, sobre todo en España, que somos los primeros en caer, los que más profundamente caemos y los últimos en salir, ahí se nota bastante más, donde, por ejemplo, la crisis de 2007 hasta el 2011 no se vieron los mínimos, así que hay que cogerlo todo con pinzas, ¿vale? No va a ser un otoño duro, va a ser un invierno duro para muchas empresas, sobre todo dedicadas a la energía y al sector del acero, tipo tubos reunidos, industria y demás, que bueno, pues lo pueden pasar bastante mal. Entonces hay que sopesar muchísimo la situación. Yo, por ejemplo, lo que recomiendo ahora mismo es tener una alta solvencia en las carteras. Cuando digo alta solvencia, por encima del 60% de solvencia. ¿Por qué? Porque puede darse una situación muy mala y cuando veamos una situación de recuperación, pues tener bastante dinero para comprar ciertas acciones que son muy buenas. Una de ellas, por ejemplo, es ArcelorMittal. No estos precios, sino pues si hubiese una crisis económica profunda, cuando empiece a bajar de los 8 euros, son unos precios de escándalo, pero con una paciencia infinita. Me preguntaba un suscriptor que qué pensaba yo de esta acción, que no la conozco, Elanco Animal Heat. Bueno, pues es una empresa que decía, bueno, pues me preguntaba si tiene posibilidades de caída y sin duda la respuesta inmediata al ver el gráfico es sí. No me cabe ninguna duda de que se va a prolongar las caídas, simplemente viendo el gráfico. Vemos cómo sale a bolsa, tiene una subidita y luego a partir de aquí demasiado caro. Hay un volumen gigantesco en esta zona de aquí lo estáis viendo, pero un volumen gigantesco. Hay una incorporación y luego ya vienen las caídas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues seguramente que vieron que los números no correspondían con la realidad, ¿verdad? Todo este volumen de aquí es escamoso porque no hay una subida, por lo tanto podríamos estar hablando de otra cosa. ¿Qué cosa? Pues a lo mejor tenemos una cantidad de cortos desmesurada en esta acción. Fijaros la caída tan vertical, ¿no? Por culpa de la pandemia, vertical, toca mínimos en zona aperturas y cierre de mercado en la zona de los 16,55, 16,60, se recupera bastante bien y se para antes del máximo histórico anterior. Y a partir de aquí pierde el 100% y ahora está cotizando el nuevo mínimo. Bien, lo único que me gusta es la estructura que está dejando, que ha dejado estos días, hasta ayer, el 1 de septiembre, ya veremos cómo abre el mercado, donde estaba dejando pues algo parecido a una estrella del amanecer, algo parecido, no cumple todos los patrones, falta los gap, el gap bajista, el gap alcista, falta un poquito de esa estructura. Sí llama un poquito la atención que el volumen está siendo un poquito más alto de lo normal, sobre todo las dos últimas velas, que es lo que me llama la atención. ¿Qué puede significar esto? Bueno, pues puede significar un throwback otra vez hasta este mínimo anterior y después continuar con las caídas. Lo que está claro es que una vez que tú pierdes el mínimo anterior, la probabilidad de ir a visitar el 138% de la caída, tanto como si supera el máximo como si supera el mínimo, es muy probable. Es decir, la probabilidad de ir a visitar los 8,84 dólares es altísima, bastante alta. Podrá tardar sus semanas y sus meses, pero lo más seguro es que lo vaya a visitar. Vamos con Aircross. Hacía algunas semanas que no lo traía y habíamos dibujado aquí un hombro, cabeza, hombro. Muy dificilito de ver, porque es difícil de ver. Aquí tenemos el hombro, cabeza, hombro, ¿no? Y en estos patrones siempre nos aconsejan que el hombro derecho tenga que ser de menor tamaño que el hombro izquierdo, ¿verdad? Pero no os dicen en precio ni en altura, os dicen en proporción. Por eso es muy interesante trazar siempre esta paralela a la clavicular, trazarla paralela y comprobar in situ que efectivamente el hombro derecho es más bajo que el izquierdo, ¿vale? No os quedéis con la horizontal, sino la paralela a la clavicular. Fijaros la proyección que marcábamos desde el precio máximo a cierres y aperturas, lo proyectábamos en el punto de ruptura y oye, pues se ha cumplido prácticamente a la perfección, ¿vale? La estructura ha funcionado, ha cumplido su objetivo. El precio se ha parado justo en el 61,8 y nada más que decir,
a esta estructura. En cuanto al largo plazo, disculpar todas estas rayitas que tengo por aquí, pero como pertenecen al libro, son triangulaciones para explicarlos cómo proyecto yo los precios futuros y si se cumplen o no. Bueno, pues aquí están, perdonad. Y bueno, lo que estamos viendo es una estructura que me recuerda mucho a ACS, con una subida de precios bastante interesante, dejando un máximo, y a partir de aquí, bueno, pues va rebotando entre el 50% de Fibonacci y el 61,8% de Fibonacci, incluso llegó al 32,8%, y por aquí se puede pasar bastante tiempo. ¿Es posible que estemos viendo una estructura de caída de precios? Pues sí, es totalmente plausible, porque fijaros que en el 2021 estaba cotizando a 2,15 € de media. 2,20 € de media, ¿vale? Aquí es un PER ridículo. Con los buenos resultados que ha tenido estamos hablando de aquí donde está la flecha, un PER 6 y aquí en el máximo un PER 8. Son PER muy bajos, pero simplemente hay que ver el histórico del PER de esta acción. Normalmente no suele tener un PER demasiado elevado, excepto en algunos casos puntuales. Bueno, pues entonces hay que ponerse en lo peor. Hay que ponerse en lo peor. Quizás estemos en una época en la que Aircross solo nos deje, pues, tradearla desde un precio determinado hasta otro. Porque viendo los buenos resultados y que no reaccione la acción como tiene que hacer, bueno, pues simplemente es aprovechar los momentos para entrar y salir, entrar y salir. Y si nos coge dentro una muy buena noticia y una subida hasta el siguiente nivel, estupendo. Pero mientras tanto no podemos estar invertidos a estos precios tan elevados como 3,60, 4 euros, bueno, 4 euros no ha llegado, 3,80, 3,60, 3,70, esperando una subida que nunca llega y perdiendo ciertas oportunidades por el camino. Para mí Aircross se está poniendo en una situación donde hay que aprovechar estas bajadas hasta el 50% de FIBO y 38,2 y empezar a pensar una salida por encima de este nivel que es tan feo, que es el 78,6, es decir, a partir de 3,40 € empezar a pensar en una salida estratégica. Indra, bueno, pues todo va encaminadito a cerrar aquí, este gap. El gap lo tenemos en 7,23 € y además por la probabilidad de ir a visitar el 38,2 es altísima. ¿Por qué? Ha perdido directamente el 61,8%, con lo cual esto nos da una probabilidad enorme de ir a visitar el 50%. No recupera, choca contra la media de 50 sesiones, no tiene absolutamente ninguna fuerza, cruce a la baja de las medias. Fijaros, ya pierde otra vez el 61,8 y directo al siguiente soporte, 50%. Llega al 50% y no se para, duerme por debajo por la probabilidad de ir a visitar el siguiente, es altísima, 7,25 €. Cierre del gap incluido, que por cierto me parece que teníamos otro gap todavía más abajo, efectivamente en esta zona de aquí, en los 5,55. Una empresa que va bastante bien, se está recuperando muy bien de la crisis del 2020. Tiene bastantes contratos, todas las semanas suele salir pequeños contratos de unos pocos millones, pero cuando el gobierno mete mano a través de la SEPI en este tipo de empresas, pues os podéis esperar lo peor, demasiado control, pues seguramente se pondrá en precios mucho más bajos. Es una pena porque lo estaba haciendo muy bien con este canal alcista y en este punto de aquí donde incorporan, bueno, pues ese directivo puesto a dedo por el gobierno, impuesto a dedo, y luego ya la incorporación de ese tanto por ciento de la SEPI altísimo en esta zona de aquí, bueno, pues indica que nada bueno puede salir de esta situación. IAG, bueno, pues ahí voy a ampliar el gráfico un poquito. Después de una vela muy fea la de ayer, una vela muy grande roja, no es que sea la más grande que hemos visto en IAG, pero bueno, no marca nada bueno. Hoy está recuperando un poquito más el precio, pero parece que tiene cierto rechazo a la subida. Así que lo más lógico sería pensar en ir a cerrar este gap aquí en 1,15 €, que llevamos ya con 1 año y medio avisando de estos precios. Bueno, pues es lo que toca, ¿no? Hay que aprovechar estas bajadas tan fuertes para cuando se acerque al soporte ir comprando. Todos aquellos que queráis ir a muy largo, todos aquellos que queráis promediar, siempre aprovechar cada vez que toquen el soporte. No aprovechéis en las subidas, aprovechar en los toques a soporte. Os ahorráis un montón de céntimos y estamos a precios de escándalo, pero siempre con cabeza. Utilizar el mínimo, la mínima cantidad de dinero posible para promediar de la forma más inteligente. Así que no promediéis ahora. A lo mejor el 1,20 € sirve como doble suelo, quién sabe, pero lo más probable, teniendo este gap tan cerca, es que se pueda comprar a 1,15 €. Todos aquellos que vayáis a largo, que queráis promediar, que vayáis a medio plazo o incluso aquellos que vayáis a corto plazo para intentar salir en un toque
ahora esta zona de resistencia estará cerca de 1,50 €, bueno, pues son buenos precios, Acciona Energía, me lo pedía un suscriptor de por favor se la trajese. Es una empresa muy joven, estamos hablando de una empresa que lleva muy poquitas semanas, muy poquitos meses cotizando, muy pocos como para dar una opinión. Viendo los números, es una muy buena empresa, donde ya en el 2021 despuntaba por ingresos, quizás en el 2021 no tenía un PER tan alto como ahora. Entonces, en este semestre lleva casi tantos millones como en el 2021, así que fijaros qué buenos números, pero capitaliza 13.300 millones, con un beneficio de 390 millones en 6 meses. Eso sí, extrapolamos, hacemos un PER a futuro, donde calculamos que va a mejorar los ingresos del primer semestre, redondeamos a 800 millones, nos da un PER 17, con lo cual tengo el corazón partido, porque no es un PER barato, no lo es, pero no es un PER excesivamente alto. Todo lo contrario, es un PER que para la media de este tipo de compañías podría subir hasta un 25%, con lo cual estamos hablando de una subida de capitalización bastante importante, ¿vale? En el corto plazo no me gusta un pelo este tipo de subidas tan verticales, ¿vale? Aunque parezca que es más horizontal de lo previsto, fijaros que estamos hablando desde febrero de este año hasta precios actuales, donde prácticamente no hay un descanso en la subida, es un poco vertical, me gusta un poquito más tendida, más pausada esas subidas, pero lógicamente con esos números y en el sector en el que está, la instalación, los megavatios disponibles, que son una auténtica locura, bueno, pues es lo que toca. Lo que pasa es que con estas subidas tan verticales, luego el precio se estanca y luego tiene sus correcciones muy fuertes. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Sí, es cierto que con los números que tiene, cualquier corrección hasta el 61,8, que está aquí en 37 euros, o el 50%, que serían 35 euros, son muy buenos precios. Son buenos precios. Eso no quita que mañana haya una corrección fuerte y pueda bajar incluso hasta 33, incluso perder los 30 euros tranquilamente, ¿eh? Pero estamos hablando de una empresa que está generando muy buena caja, tiene una deuda que parece que lo está haciendo bastante bien, son 1.900 millones de euros de deuda neta, que hay que tener cuidado, y si no, preguntárselo a los de Centis. Cualquier empresa puede tener un mal año o un par de malos años. Si tiene una deuda excesiva y tiene que hacer cargo a esa deuda y encima tiene ingresos negativos, pues la cosa va bastante mal. En cambio hay acciones como esta, que bueno, están un poquito infravaloradas, por así decirlo, porque la expansión de su negocio es bastante claro, está en un sector claro, está instalando muy buena cantidad de megavatios, no como Solaria, por ejemplo, que le dieron ayer un palo bastante gordo y recupera un poquito. Perdón, hoy le están dando el palo muy gordo, el anterior estaba haciendo las cosas medianamente bien y fijaros qué palo hoy, que llegaba a caer casi un 7%, ¿eh? Es una auténtica locura. Pero bueno, estamos en Acciona Energías Renovables, que lo está haciendo bastante bien. Poco más se puede decir, demasiados pocos meses tenemos para sacar cierta información. Por ahora no se vislumbra un canal alcista, ni tampoco hay una corrección como para que este Fibonacci sea fiable. Simplemente esta estructura prácticamente de doble techo, que no lo es, no es un doble techo, así que hay que tener cuidado porque podría venir una corrección. No pasaría nada que bajase hasta niveles de los 37 euros y de los 35 euros. No pasaría absolutamente nada, estaríamos hablando de una corrección más que sana. Farmamar, bueno, pues hoy está dejando una vela verde, después de la vela verde roja de ayer, tremenda también, donde perdía el soporte, este soporte de aquí, estamos hablando de los 57,66, donde tocaba en el 14 de junio de este año y también tocaba el 3 de agosto, ¿verdad? Atravesaba, apuñalaba ese soporte con esta vela roja de aquí, pero dormía por encima. No había ninguna preocupación. Sin embargo, estamos hablando del miércoles, ya atravesaba ese soporte, lo pinchaba y volvía a dormir por arriba, pero fijaros, ayer pues durmió por debajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a cierres de mercado se ha perdido el soporte y eso no es muy buena noticia. Técnicamente no es buena noticia. ¿De acuerdo? No lo es. Eso sí, ha recuperado bastante bien el precio y ahora mismo parece que intenta dormir otra vez por encima. Esperemos que esto solo haya sido un mal sueño. Solo un mal sueño. Pero bueno, simplemente es falta de noticias y falta de volumen. En cuanto empiecen a aparecer las buenas noticias, si aparecen ya de una puñetera vez, que parece que no
que la empresa no está por informar mucho. Yo creía que era porque estábamos en agosto y la empresa, bueno, pues estaba todo el mundo de vacaciones. Parece ser que no, que la empresa no le gusta informar de ciertos logros. Nos tenemos que enterar por Twitter y por otros medios, donde, bueno, pues hay ciertas posibilidades de abrir un estudio de fase 3 para el tratamiento del cáncer de pecho con Zepzelca, con lurbinectedina, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Pero nadie nos informa. Desde la empresa, todo el mundo callado. Todo el mundo callado. ¿Qué pasa con Neptuno? Bueno, pues teníamos ahí pues al presidente hablando de ciertos datos, que a ver si nos enteramos tal. Aplidin, ¿qué pasa con el Aplidin? Bueno, pues para final de año podría ser que tuviésemos datos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, es que es todo como secretismo absoluto, parece que la propia empresa no quiere contar nada. No sabemos por qué, la propia empresa no quiere contar nada. Con todas estas noticias que estamos viendo, con todas estas aprobaciones, con todas estas noticias que nos llega de Estados Unidos, es decir, de Inglaterra y demás, bueno, pues yo, si fuese la propia empresa, sacaría bastante más comunicado y saldría bastante más en la prensa, pero aquí no. Misteriosamente no nos informan de nada, está todo el mundo callado. Bueno, vamos a esperar a la segunda semana de septiembre, vamos a darles un plazo que se quiten la arena de la playa, que despierten, que ya vayan cogiendo otra vez las rutinas y a ver si nos informan de algo, nos dan algún número, por ejemplo, el número de pacientes tratados con Aplidin para COVID persistente. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabemos? No lo sabemos. ¿Van a modificar los resultados del primer semestre? No, seguramente no, pero podrían dar una pequeña cifra, decir, oiga, pues a los resultados de los beneficios del primer semestre habría que añadirles pues ciertos milloncejos que hemos ganado porque ya se obtuvo 68 millones. Por cierto, las ventas del tercer trimestre parece que van bastante bien. Yo qué sé, cualquier información. Nada. Silencio absoluto. Simplemente toca esperar. Cuando vengan las buenas noticias, seguramente vendrán las noticias como un carrusel. Va a venir una tras otra, y luego tocará subir. ¿Cómo me gustaría ser el primero en deciros, cuidado con Farmamar, que está muy cara? Me encantaría que llegue ya ese día, ese puñetero día. Igual que os digo ahora que Farmamar está tirado por los suelos, está hiper barata, muy barata, y con eso no estoy diciendo que no pueda caer más, todo lo contrario. Yo tengo orden de compra en 52 euros y en 48 euros, si no recuerdo mal. Así que fijaros lo que os estoy diciendo. Pero me gustaría ser el primero que os diga, cuidado con Farmamar, que a 190, 200 euros, tal y como estamos ahora, eso está un poco caro, tal y cual. Entonces vendrán los nuevos del canal y me echarán pestes encima, que si es que no tengo ninguna idea de cómo funciona Farmamar y tal. Ojalá llegue ese día y ojalá sea el primero en informaros de esa gran noticia, pero por ahora toca esperar y esperar mucho. Y por el vídeo de hoy pues ya he terminado, simplemente traía aquí los resultados de Acciona, que se me ha olvidado comentarlos, lo tenía aquí preparaditos para hacerlo. Bueno, pues ya hemos comentado los datos importantes, que son los 390 millones de euros de beneficio, que es un 155 superior anterior, 2.200 millones de ingresos. Eso es un dato muy interesante para mí, los 2.206 millones de ingresos y 909 millones de EBITDA, quiere decir que tiene un rendimiento del 40%. El tanto por ciento de EBITDA que supone de los ingresos del 40%. No es un tanto por ciento brutal, tampoco es pequeño. Está más o menos en la media. Eso sí, luego con 390 millones nada más de beneficio, con una EBITDA de 909, bueno, sigue siendo otro 40%. Más o menos esta empresa tiene un rendimiento entre beneficio e ingresos totales del 17%, lo cual está bastante bien. No es espectacular, pero está bastante bien. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darme un like, compartir en las redes sociales, sobre todo activar la campanita y que paséis un buen fin de semana. Chao.